Bueno, sucede que tenemos un personaje que se llama Saúl, ¿se acuerdan? Sí. Su nombre helenizado sería Saulo, pero él se llama Saúl, ¿ok? Es de la tribu de Benjamín. El primer rey israelita se llamó Saúl y era de la tribu de Benjamín, ¿se acuerdan? Sí. Luego sigue David. Pero el libro del Génesis, en el capítulo 49, dice que el cetro y el legislador vienen de la tribu de Judá. La casa reinante va a ser Judá. ¿Por qué? Esto ya se los había platicado. Porque Judá se rifa, Judá está dispuesto a dar su vida por su hermano Benjamín. En la historia de José, ¿se acuerdan? A ver, tú, ¿cuánto te robaste mi copa para adivinar? Le dice a José, le dice José a Benjamín. Claro, ellos creen que es el visir de Faraón, el que le sigue a Faraón. Entonces le dice Judá, oye, no, sabes que yo me entrego por él, yo me rico por él. Y entonces tienen a un Judá que cambió, si se acuerdan, ser un cuate que tiene un hijo con su nuera, a ser un cuate que está dispuesto a dar su vida por su hermano y por su papá, para que su papá no sufriera esto. Y entonces la casa de Judá y de Benjamín van a ser cuatitos siempre, es natural, ¿ok? Pero finalmente la casa reinante va a ser de Judá. Cuando Israel pide rey, y el pueblo no, ¿cómo les diré? Dios les dice que no ha llegado el momento para que tengan rey. Pero insisten tanto que está bien y les da un benjamita que se llama Saúl. Pero obviamente esto es un interinato porque la casa reinante iba a ser para Judá y dentro de Judá David. Sí, pero David es un espíritu imberbe que todavía no está listo. Pero como unos años antes había habido una revolución interna y por poco exterminan a Benjamín, Dios hace operación curita y entonces trae un rey benjamita, ¿ok? Entonces le está devolviendo el honor a esa tribu que por poco desaparece. ¿Sí se entiende? Sí. Pero la idea, y eso lo tiene claro el príncipe, que se llama Jonatán, le dice, mira, yo voy a ser segundo y tú vas a ser el rey. Y hacen un pacto, por favor no me mates, porque es muy común, o sea, piensen en nuestra política. ¿A qué hora se va a desmarcar Sheinbaum de Obrador? ¿Sí me explicó? Y antes no era que me desmarco, antes es que extermino al anterior, porque si dejo herederos o algo, el día de mañana me envenenan. Pero Jonatán le dice, no, mira, yo sé que esto es de Dios, tú vas a ser el rey, tú eres el ungido de Dios, yo voy a ser el segundo. O sea, me queda claro, políticamente hablando le está diciendo, no me vayas a matar. Y de hecho le pide que no mate a sus descendientes, por eso tienen a este Mefiboset que come su mesa. ¿Se acuerdan todos los días? Ok. Pero sucede que Saúl pues, no lo tiene tan claro esto de que él es interino, que hay un interinato, y se dedica a perseguir a David, ¿se acuerdan? Sí. Y un día en la cueva, todo esto ya se los platiqué, corta el manto implica las alas, ¿se acuerdan? Entonces le corta las alas al rey, pero él ve esto como grave. Dice, te pude haber matado, pero no te maté. Y entonces, David, hijo mío, que es que le quiero perdonar la vida, pero lo sigo odiando. Vuelve a haber otra escena en donde David lo puede matar, está dormido Saúl y le quita el agua. Y acuérdense, no es casualidad que David lo puede matar mientras está yendo al baño y mientras está durmiendo, o sea, las cosas cotidianas, ¿sí? Es cuando Dios lo entrega. David, al no matar a Saúl, está garantizando un reinado para el pacífico y él va a poder literalmente ir al baño y dormir en paz, porque él ya le dio la enseñanza a sus compañeros de que él no es un asesino y que no vale matarlo al ungido de Dios. Pero la segunda vez, cuando está durmiendo Saúl y le habla a David, a ver, despierta, cuate, que te pude haber matado, le grita a David, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Años más tarde, tienen a este Saúl de Benjamín, yendo, ¿se acuerdan?, en dirección oriental hacia Damasco, a buscar a sus paisanos que andan con este rollo de que Jesús es el Mesías. Y se le atraviesa el hijo de David, de la tribu de Judá, y le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Ok? Y Saúl, que se sabe la Biblia de memoria, y ahorita les digo por qué, entiende perfectamente la escena que está representando. Y entonces Saúl benjamita, entiende, yo me puedo endurecer como aquel de la historia o me puedo aflojar. Pero esta es la casa reinante. ¿Quién eres? Pues yo soy Jesús a quien tú persigues. Ok, esta es la casa reinante. Efectivamente, sí, este era el Mesías, me lo estoy topando de frente. Y entonces entrega todo. Y entonces, ¿qué quieres que haga? Está bien, me rindo, yo no voy a ser como mi predecesor.
¿Ok? Bueno. La pregunta que hoy les quiero hacer para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, cuál va a ser la cosmovisión de este hombre, que como les decía la última vez, este hombre va a construir Occidente. O sea, la influencia de Pablo en Occidente hoy vivimos un mundo postcristiano, pero finalmente el mundo como lo entendemos nosotros, lo construyó él. Claro, Pablo, como les decía la última vez, él no está pensando en construir Occidente, él quiere ganar las almas que pueda, llegar hasta España, que llenar el Evangelio, y entonces viene Cristo, porque el Señor dijo que todo el mundo va a escuchar el Evangelio, ¿no? En Mateo 24, ¿se acuerdan? El Evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Bueno, pues llego a lo que yo entiendo por el fin del mundo, que es el occidente allá, y en el sur, pues ya le hablé, en capítulo 8, ya le hablaron al eunuco, que era etíope, y nosotros entendemos Etiopía, el fin del mundo. Ok. ¿Por qué persigue este hombre a los creyentes, a los cristianos? Todavía no les dicen cristianos, ¿ok? Eso el libro de Hechos va a decir que va a pasar. Pero esos son judíos que traen la onda de que Jesús es el Mesías. Sí, pero a ver, miren, vamos a quitarle la sanitización a la Biblia. Jesús es el hijo de una mujer de dudosa reputación. Sí, como yo siempre les digo a las chavas, si un día te embarazas, no vayas a decir que es el Espíritu Santo, o sea, además pues que no te lo vayan a creer. Ajá. O sea, de repente una mujer que legalmente ya está comprometida y sujeta a las leyes del adulterio y consecuentemente si comete adulterio, la matan. De repente decir, ¿qué creen, muchachos? Estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Claro que es del Espíritu Santo. Miren, nosotros, actor pasado, 2000 años después, así nos envolvemos en la bandera de Isaías 7:14, que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y miren, la traducción literal, y todo el mundo se pelea, es doncella. Es una profecía que le está diciendo Isaías a un rey que se llama Acaz. ¿Ok? Y entonces cualquier judío en su sano juicio dice, a ver, señores, esto es algo que Isaías vino y le dijo al rey Acaz, porque el rey Acaz está muy preocupado porque va a tener una invasión a Siria, y le dice, no te preocupes, y es más, te voy a dar una señal. Y el rey Acaz dice, no voy a tentar a Jehová, pero es un hipocritota. Y le dice Isaías, no, a ver, pide para ti una señal. No voy a pedir señal, mira, te voy a dar la señal, la doncella concebirá y va a dar a luz un hijo. Entonces el judío que lee la Biblia te dice, Carlos, eso no está hablando de la Virgen María, eso te está hablando de una profecía al rey Acaz, y efectivamente nació el niño y libraron la invasión como... ¿Sí me explico? Entonces nosotros siempre decimos, sí, pero estaba Isaías 7:14. Sí, pero Isaías 7:14, lo que les quiero decir es que no le iba a servir de defensa a la muchacha. Y piensa en una muchacha de 14, 15 años. Ok, y entonces José, oye José, mira, te quiero leer un versículo de la Biblia, es Isaías 7:14, y dice que la Virgen va a concebir y que va a dar a luz un hijo. Yo soy esa persona. ¿Qué creen que pensó José? José está pensando, obviamente, esta chava me pintó el cuerno. Te lo explica Lucas. Para no quererla infamar y que la maten, ¿él qué va a hacer? Se va a alejar. ¿Y de quién va a ser la culpa? De él. José literalmente quiere decir Dios añada. Cuando José nace, se acuerda que Raquel dice, ay, quisiera otro, porque además mi hermana ya me lleva una ventaja bárbara. Y entonces, Yosef, que quiere decir sumar o añadir, Dios ya, ¿ok? Quiere decir de Dios me añada, ¿no? Bueno, sumar. Ok, Dios me añada otro hijo, es lo que comenta. Y va a venir otro tipazo años más tarde que también se llama José. Y entonces dice, si yo le digo, te acostaste con un cuate, la van a matar. Si yo me voy, ¿qué es lo que va a pensar la gente? Piensa en una sociedad pueblo chico, infierno grande. ¿Qué va a pensar la gente? Estos se comieron la torta en una sociedad de honor y prefirió pues irse y ser el gañán, literalmente. Y miren, para un israelita romper con su sociedad es lo peor. Ajá, o sea, piensen en el hijo pródigo, se fue a una provincia apartada y todos, ¿sí me explico? Y es natural que iba a acabar en una posible con marrano. Es lo que va a hacer José. Bueno, entonces,
mujer que es de dudosa reputación. Y a Jesús, pues obviamente, sus adversarios, nosotros no somos hijos de fornicación, le van a decir un día, ¿qué le están implicando? ¿Qué le están diciendo? La bastardo, ¿no? Sí, te estoy diciendo bastardo. Sí. Porque Jesús les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y ellos le contestan, nosotros no somos hijos de fornicación. Lo están insultando. Sí. ¿Por qué? Porque pueblo chico, infierno grande. O sea, todo el mundo sabe que esta muchacha dijo que el espíritu la tomó. Sí. Y que este cuate se iba a ir, pero pues finalmente, según él, que un ángel le habló en sueños. Ok, eres un don nadie que vienes de la ciudad de Nazaret. Ok, la palabra que utiliza el griego es tecton, es albañil. Y miren, no es que sea peyorativo, pero no es el caballo blanco que esperamos en Apocalipsis 19. Ok, no es el imperator. Está bien, tus papás pues vienen ahí de una familia, ellos dicen que su ascendencia es de David, los dos, pero pues dudamos de la reputación. Y además, ahora sí les voy a pedir que abran su Biblia, váyanse a Isaías 9. La profecía del 7:14 es que la persona que va a nacer se va a llamar Emanuel. Yo no sé si le pusieron efectivamente Emanuel al hijo de Acaz, que sí te habla de una persona que va a nacer, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Ok? Bueno, pero váyanse al 9. Ok. Miren, no me voy a detener todas las profecías mesiánicas, que cuando venga el Mesías van a haber ríos de mosto, y vamos a celebrar lo que dice Isaías 25, todo un banquete victorioso, vamos a vencer a la serpiente, al dragón. Ok. 9:6, vamos a cantar los villancicos. ¿Ok? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cuándo cita Jesús este pasaje? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que quiero que vean es cómo Jesús implica la Biblia. ¿Ok? Y Nicodemo lo entiende. Los fariseos se saben la Biblia de memoria. Nicodemo sabe perfectamente que le están diciendo Isaías 9:6. Y le va a citar Proverbios 30 y el libro de Eclesiastés. Le va a citar Ezequiel 36. Le va a citar un chorro de pasajes en esa historia de Juan 3. Pero no me detengo ahí. Ok. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado, que esta persona es importante, sobre su hombro. Ok, cuando te volvías rey, te daban las llaves, y las llaves eran tan pesadas que te las colgaban. Ok, entonces si tú vas a tener el acceso al reino y te dan una llave, por eso dice sobre su hombro, ¿sí se entiende? O sea, para que se imaginen que trae aquí un castillito, ¿ok? Pero lo que le están diciendo es que este es el jefe, ¿ok? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ok. La palabra es Él, ¿ok? Padre eterno, príncipe de paz. Wow, no, pues el Mesías es un ser divino. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, que esto me queda claro porque el Mesías necesariamente es el descendiente de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, esto en castellano quiere decir que cuando venga el Mesías va a haber paz. Va a haber paz y lo dilatado de su imperio no va a tener fin. Este cuate va a gobernar con vara de hierro. ¿Ok? Es lo que dice Salmo 2. ¿Ok? Otro salmo mesiánico. Les pregunto, ¿hay paz en el mundo? No. ¿Entonces Jesús es el Mesías? Sí. No sé. Sí, O sea, yo les pregunto, porque aquí dice que cuando venga este niño, a ver, Jesús le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Ah, un hijo que nos es dado, sí es cierto, es Isaías 9:6. Ah, pues ya vino el Mesías. Cuando Jesús va camino a Jerusalén a morir, ¿se acuerdan? Va en un camino muy interesante, que es tipo, si han ido Tijuana y Mexicali, la Rumorosa, es un camino espantoso, desértico, horrible, lleno de cuevas que se presta para que te asalten. Por eso la historia del buen San no tiene lugar ahí.
Él va camino a su muerte, subiendo, sí, es un ascenso horrible. ¿Y los discípulos qué van haciendo? ¿Se acuerdan? Les recomiendo un libro. Como murmurando ¿Qué están murmurando? ¿Qué murmuran? ¿Qué discuten? ¿por qué están por ahí? No, Jimmy, no. Exacto. ¿Quién va a ser el mayor? Ya. Y entonces, al más puro madruguete priista o morenista o lo que ustedes quieran, la mamá todavía entra. Y entonces, maestro, te quiero hacer una petición. Y entonces Jesús, ya saben, se me dice la cara. Pues tus no tienen la más remota idea, ya se los dije 3 veces, que si no es a Jerusalén me van a matar. ¿Qué quieren? No, pues queremos que en tu reino nos sentemos el uno a tu izquierda y el otro a la derecha. O sea, en pocas palabras, dame hacienda y hay gobernación, ¿no? Sí. Eso es la traducción. Por eso les digo, o sea, cuando tú entiendes la historia en su contexto, se vuelve bastante extraño. Y entonces Jesús les dice, ustedes no tienen la más remota idea de lo que me están pidiendo. Ok, Jesús va a entrar a Jerusalén el día 10. Ok, el día 10 los israelitas tenían la obligación de escoger el cordero que iban a matar para la Pascua. El día 14 lo mataron. Pero más allá de eso, la Pascua es una fiesta nacionalista en donde recordamos la salida de Egipto y que tarde o temprano el Mesías nos va a liberar como Moisés nos liberó. ¿Qué creen que los discípulos están pensando? Van camino a la Pascua, además iban cantando, lo que ustedes quieran. Van camino a la Pascua y vienen con un cuate que camina en el mar, levanta muertos, te alimenta miles de personas. ¿Sí me explicó? Te quita, te sana leprosos, hace lo que se le pega la gana. ¿Qué creen ellos que va a suceder? Pues va a suceder Isaías 9:7. Este cuate va a tomar control y se va a sentar aquí yo a la izquierda y yo a la derecha. Este es el Mesías. ¿Ustedes creen que en el cerebro de ellos está calculado que si ellos entraron un martes, el viernes, están matando, está Cristo desnudo en un crucifijo? Estás loco, eso no pasa. Eso es como si Goliat mata a David, eso es como si Faraón mata a Moisés. Eso no sucede, no puedes matar al Mesías. Cuando Jesús resucita y va camino de Emmaus, ¿se acuerdan? Dice, oye, ¿qué están platicando? No te enteraste de lo que ha sucedido. No, pues cuéntenme. Pues eres el único que no se ha enterado. De Jesús Nazareno. Nosotros pensábamos que él era. Nos iba a liberar, ¿no? Ajá. De la bota romana. Sí. ¿Ya? ¿Y Jesús así con cara de ¿y? Pues no. ¿Se murió? Se murió. Bueno, unas chavas se acuerdan, dice Lucas, ¿no? Bueno, unas chavas vinieron del sepulcro y dijeron que estaba vacío. Pero en la mente de ningún judío está que el Mesías se muere. Nosotros a 2000 años nos envolvemos ya no en Isaías 7:14 para hablar de la muerte, sino en Isaías 53. Sí. Pero si tú tienes el Antiguo Testamento, tú no estás esperando Isaías 53, el Mesías, ¿sí me explicó? Sí te habla de un siervo sufriente que yo les estaba hablando. Porque Pablo lo va a entender en su cráneo, el Mesías, el siervo sufriente de Isaías, en un libro que habla de la restauración ya me hace sentido. Pero en mi cerebro es cuando venga el Mesías pasa esto. Es el hijo de David. Trae victoria, ¿sí se entiende? Vamos a tener paz. Ok, les pongo otro ejemplo. Nace Juan el Bautista y entonces el papá de Juan lo alza y dice, Dios cumplió su promesa y ahora, y dice literalmente, librados de nuestros enemigos, sin temor te serviremos. ¿Pasó? No pasó. Entonces, a ver, yo soy Saúl, soy un benjamita que tengo celo por Dios. Estudié la Biblia con una vaca sagrada que se llama Gamaliel. El abuelo de Gamaliel era otra super vaca sagrada que se llamaba Gile. Tengo muy claras las escrituras, me las sé de memoria. Y tú me vas a venir a decir que el nazareno de reputación dudosa, que murió desnudo en una cruz, que ese cuate es el Mesías. Miren, en la mente de todos estos personajes hay familiares, todos tienen un familiar Por las tribus. o que lo han multado, o que lo han flagelado, o que lo han matado. Todos tengo el tío, tengo el primo. ¿Ok? Les describo la sociedad israelita más o menos. ¿Ok? Desde un punto de vista espiritual de cuánto yo me siento, tienen a los esenios.
Los esenios ven a los fariseos como que son fríos, para que me entiendan. Y como la Biblia dice que vos clama en el desierto, eso dice Isaías 40, pues ¿por dónde viene el Mesías? Pues el Mesías viene por el desierto y vámonos todos al desierto. Y ustedes están muy mal. Nosotros nos cosemos aparte. En el segundo lugar tendrían ustedes a los fariseos. La palabra es perushim, que quiere decir separados. En tercer lugar tienen a unos vendidos que se llaman a sí mismos los justos. O sea, lo que quiero que vean es esta sociedad que yo me cuesto aparte, yo soy el justo. Esos son los saduceos. La palabra viene de tzadok, tzedaká en hebreo quiere decir justicia, y hay un sacerdote que se recuerdan en la Biblia que se llama Sadok. Y entonces de ahí ellos apropian. Nosotros somos los justos, son los sacerdotes. Bueno, pues ya vimos a Caifás y a todos esos cuates ahí en capítulo 4, etc. Luego tendrían al pueblo. Obviamente, si tú estás acá, tú menosprecias a estos. ¿Sí me explico? Si tú estás acá, tú menosprecias a los de allá y a los de acá. ¿Ok? Lo que quiero que sepan es que los esenios menosprecian a todos. Los fariseos menosprecian para arriba y menosprecian para abajo. Luego tienen al pueblo que literalmente lo consideran ignorante y maldito. Si se acuerdan, estos no conocen la ley, son malditos, es la expresión que utilizan los fariseos ahí, capítulo 7 del Evangelio de Juan. Luego tendrían en esta escala al gentil, con el que convivo, es un desgraciado, me cobra los impuestos, y dentro de los gentiles tengo varios, está el griego, está el romano, lo que ustedes quieran. Y luego, en el último estrato, el samaritano. Ni le habla. Y tienen las castas perfectamente definidas. Yo no trato contigo, por eso la mujer samaritana le pregunta a Jesús: ¿por qué estás hablando? ¿Por qué me diriges la palabra? Estás violando convencionalismos sociales muy arraigados. O cuando Jesús le dice al centurión: voy a tu casa a sanar, y el otro le dice: no, ¿cómo te vas a meter a mi casa? Eso no sucede. Tú di la palabra y yo sé que como tú tienes autoridad, tú lo vas a sanar, pero no entres. O sea, vas a entrar a mi casa y ustedes no entran. Ya lo veremos, Hechos 10, cuando Pedro entra a predicar a casa del centurión, ¿cómo se llama? Cornelio les dice: ustedes saben que para mí es una abominación estar con ustedes. Es lo que siempre les digo: si les gusta predicar y los invitan a una casa, no empiecen diciendo: bueno, para mí es abominable estar con ustedes. Bueno, porque no creo que te vayan a tener muy buena voluntad en esto. Perdón, aquí, perdone, pero 1000 veces perdone. Mira, para mí, mi testimonio de que sí existe Jesús es que ya han pasado 2000 y tantos años y sin conocer a Jesús, por fe, sé que existe. Sí. No, Blanca, te quedaste con la pregunta ahí de que oigan, ¿por qué? Si Isaías 9:7 decía: ¿por qué de dónde sacan ustedes que Jesús es el Mesías? Ahorita me haces una defensa de tu fe. Sí. Blanca, que yo tendría bien aplastar, con mucho gusto. No, te estoy vacilando. No, lo que quiero que se metan es el cráneo de Saulo de Tarso. ¿Ok? Bueno. Me faltó mencionarles a otros. Eso puede ser fariseo. Los fariseos no son violentos, pero tienen a los celotes. El celote es el revolucionario. A Cristo lo ven como un celote. ¿Ok? Es el cuate que por la espada. ¿Se parece a Saulo? Saulo sería un celote, no en ese sentido, porque su pleito no es con el gentil, aunque obviamente le vendría muy bien su exterminio. Son los judíos. Son sus paisanos. ¿Por qué? Porque tú no puedes destruir a una sociedad que ya de por sí está dividida. Los judíos hasta la fecha dicen que la destrucción del segundo templo, o del año 70, fue porque era un pueblo dividido. Dice: la primera vez que se destruyó el templo por los babilonios fue porque nos peleamos con Dios. La segunda vez fue porque nos peleamos entre nosotros. En la mente de Saúl es: si esto sucede, nos vamos a asimilar a los gentiles. ¿Sí me explico? O sea, vamos a perder nuestra identidad. Se va a acabar la nación israelita. Y esto no puede pasar. Ok. Díganme algún judío que luchó, que utilizó la violencia, el que quieran. De la Biblia. David se la vivía peleándose y también tenía bronca interna, ¿se acuerdan? También tuvo sus revoluciones internas, entonces también derramó sangre interna.
¿Se acuerdan de Bicri? Después de la rebelión ¿cómo se llama? Absalón, se tarda en regresar un cuate y le dice a Joab, vete porque este cuate nos va a armar otra revolución. Entonces le echan la cabeza desde el muro a Joab. Díganme otro, el que quieran. Saúl, sí. Jueces, díganme un juez. El de la Sansón se revienta, quién sabe cuántos, nada más en la tirada del muro de Filisteos, y la Biblia se lo aplaude. Un montón, ¿se acuerdan? Con su quijada. Díganme otro. Sama. Sama. Sama, muy bien. Josué. Josué. O sea, cuando las gentes hablan de que la Biblia es un libro racista, es el primero que mencionan. Que acuérdense, Josué está haciendo un exterminio de clanes de estos demoníacos, ¿ok? Díganme otro. Saúl. Rey Saúl. Bueno, sí, vamos a empezar su pleito primero con los amonitas. Propio Moisés se pelea con los amalecitas. Ok, entonces, para el celote no es, ¿sí me explico? Si tú le preguntas al celote, oye, ¿por qué estás matando romanos en los caminos? Pues ven historial, cuate, y ellos no lo veían mal. Ok, está bien, pero están peleando con extranjeros. A veces David sí para imponer el orden. ¿Se justifica que este cuate ande persiguiendo internos? ¿Hay algún precedente? Sí, muchos. Depende si está. ¿Cuál? A ver, díganme uno. Si Persiguiendo está propios contra paisas. ellos. Va a perseguir a sus paisanos. ¿Quién? Bueno, les abro un paréntesis y ahorita lo vemos. Porque esta es la persona que está en el cráneo de Saúl. ¿Ok? ¿Han escuchado la expresión y le fue contado por justicia? ¿De quién se dice eso? ¿Eh? No. Moisés, por la fe. No. En Miren, Hebreos. esa es la bandera de Pablo para hablar de la salvación por fe. Le dice Dios a Abraham, ven, te voy a enseñar cómo va a ser tu descendencia. Y entonces Abraham le cree. Y entonces dice Génesis 15:6, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, tú, Abraham, eres un tipo defectuoso y andas de mentiroso diciendo que esta chava es tu hermana, y que sí era su hermana, pero andas, no dices que es tu esposa. Lo que ustedes quieran. Fallas aquí, está bien, pero tu fe te la cuento por justicia. Y entonces, Pablo va a utilizar esa expresión en la carta de los Gálatas y en la carta de los Romanos. Y luego Santiago la emplea también y dice, ya ven que su fe le fue contada por justicia. Es una expresión muy fuerte, ¿ok? Se emplea de la fe de Abraham, y en ese sentido Pablo diría, miren, todos los que hemos creído como creyó Abraham, nos es contado por justicia. Es el día que morimos nosotros, entramos al cielo y nos dice Dios, oye, ¿eres justo? Pues, ¿qué te digo? Pues no eres justo, pero tu fe en el sacrificio de mi hijo, te lo cuento como si fueras justo, y entonces te doy este acceso, está bien. Pero no es solamente de este personaje de Abraham de quien se utiliza esa expresión, ahorita lo vemos. Sucede que los israelitas ya están bordeando la tierra prometida y van a conquistar. Y entonces van pasando por una zona, lo que hoy sería Jordania al este, que se llama Moab. Y el rey moabita, que se llama Balac, ¿se acuerdan? Dice, miren, estos cuates ya han venido poniendo manotas a los amalecitas y a los amonitas, y la guerra es espiritual. Esto es el Dios que castigó a los dioses de Egipto. Entonces lo entiendo, me queda claro. Y por ahí hay un super profeta que se llama Balaam. Voy a entrar a Balaam para hacer una guerra espiritual, porque a trancazos no les voy a ganar. Y entonces, ¿se acuerdan? Manda a llamar a Balaam. Y entonces le manda una embajada, y entonces le dicen, oye Balaam, fíjate que hay unos israelitas aquí que están cerca de mi frontera, y yo no los quiero. De hecho, quiero que se larguen y quiero que los maldigas, porque entiendo que la guerra con estos cuates es espiritual. Y entonces Balaam les dice, bueno, déjenme, hablo con Dios, y en la mañana les digo. Va Balaam y busca a Dios, no me pregunten, es así como que aparece ahí con los diezmos de Abraham, ¿cómo se llama? Melquisedec. De repente aparece en la historia un tipo que conoce a Dios, que se lleva con él y que tiene interacción fuerte con él. Entonces le dice, oye, fíjate que me vinieron a pedir que maldiga a Israel, y Dios le dice, ¿cómo vas a maldecir esto? Estás loco. Y en la mañana les dice a los moabitas que fueron, oye, no puedo. Y entonces le manda otra embajada con mayores ofertas, ¿no?
¿Alguno de ustedes ha pensado en ganar la lotería alguna vez? Sí. Pues yo creo que todos lo hemos pensado y hasta digamos, yo ofrenda. O sea, te vuelves, cuando escuchas premio mayor, 500 millones, ¿qué hay algo con 500? Bueno, pues este cuate, hagan de cuenta que le enseñaron el cachito ganar. Y entonces dice, no, ¿sabes qué? Déjenme vuelvo a orar. Y entonces en la noche, oye, ¿puedo ir? Y Dios, claro, la Biblia no tiene, lo estás leyendo en blanco y negro, no tiene, ¿cómo se llaman? Las inclinaciones, los gestos, etcétera. Exacto. Entonces, de alguna forma Dios le dice, ve, pero vayan ustedes a saber en qué tono, que este cuate dice, pues yo sí me dio chance. Y entonces arranca. En el camino Dios le dice, con el burro le habla, ¿se acuerdan? Con la burra, le dice, tú sabes que yo no quiero que vayas. Y entonces Balaam dice, bueno, pues ya. Llega y las primeras palabras que le dice Balac es, no sabes que yo puedo honrarte. Diciendo, entonces le dice, mira, él ya sabiendas de que no puede, le dice, mira, lo que Dios me diga tengo que hacer. Pues, órale, entonces lo bendice y bendice y bendice. Y entonces Balac se enchila, te traje para que los maldigas y ya me X veces que me los bendice. Usted dije, cuate, que no puedo hacer otra cosa. Y se va. Pero él ya se había gastado casi la lana en su imaginación y entonces regresa. Y le dice a Balac, efectivamente, la guerra es espiritual. Si los quieres vencer, a los que forniquen, mándales unas chavas. Bueno, váyanse capítulo 25 del libro de Números. Y efectivamente las chavas fueron. Ok. Se los voy a leer. Miren, con esto, lo que yo pretendo es que ustedes entiendan los pleitos entre los fariseos y Cristo y que entiendan la mentalidad de Pablo. Números 25, ¿no? 25, números 25. O sea, si yo fuera el abogado de Pablo, yo le dijera, oye Dios, pues es que este cuate no está tan mal con sus cartas de, ¿cómo se llama? De Repudio. No, de extradición. Ah, es que... Porque, pues es que hay precedentes. Ok, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. La idea de que fue consejo de Balaam lo viene más adelante y lo menciona Apocalipsis 2 y lo menciona Pedro, segunda de Pedro, ¿se acuerdan? Han seguido el consejo de Balaam. Ok, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Acuérdense que como la idea de los dioses que me traigan fertilidad, había fornicación en las celebraciones. Ok, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. ¿Okay? Esto es bastante grave. Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en la mano y se fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanzó a ambos. ¿Qué está sucediendo? Viene la fiesta, Moisés ve y Dios le dice, empieza a echar a todos esos cuates que están fornicando. Los están matando. Obviamente tienes pues, a los familiares llorando. Esto es un drama. Y de repente viene el cínico con su chava. Piensen que viene de la mano. Y se mete a la tienda de campaña a fornicar. Y entonces lo ve Eleazar a lo lejos, agarra una lanza y dice, no, mi cuate, no. Y los mata. Bueno, váyanse al Salmo 106. Y ahorita les voy a dar tantito historia y ya, y le seguimos con otros signos. ¿Qué les dije? Salmo 106. Es el versículo 30. A ver, ahí voy. Bueno, se los leo desde el 28. ¿Ok? Está contando aquí el salmista la historia del 25 que acabamos de leer. Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor
y comieron los sacrificios de los muertos. Baal quiere decir señor hasta la fecha, o marido, peor del sitio, ¿ok? Está hablando del Dios al que fueron a adorar. Dice, y se unieron a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés, e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia. Finés, de generación en generación, y se acuerdan que va a mantener el sacerdocio. O sea, es el evento cuando este alancea, es tan relevante que Dios dice, mira, como la fe de Abraham, así tu acto te lo tengo por justicia, bueno, a ese grado de honor. De compromiso. Ajá. A ver, yo soy Saulo de Tarso, yo me sé la Biblia de memoria. Estos cuates andan con estas sandeces de que Jesús es el Mesías, cuando Jesús era un celote fracasado, como cualquiera de nuestros familiares que han muerto a mano romana, de dudosa reputación, y ahora resulta que se va a deshacer mi pueblo por culpa de estos tipos, que además bastante exitosos empiezan a avanzar en su rollo. Y ya tuvimos que matar a Esteban, y por ahí andan los revoltosos de Pedro y de Juan, que ya los azotamos, ya les dijimos que se detengan. No, y esto ya va en el oriente, esto va a llegar a Damasco, y de ahí, esto se va a dispersar a la diáspora y adiós el judaísmo. Si yo los persigo, Dios me lo va a considerar, como le fue a Finés por andar matando cuates apóstatas. Sí, claro. Paisanos apóstatas. Pablo no persigue gentiles, al gentil lo ve como pobre, infeliz, olvidado de la mano de Dios. Él persigue paisanos como Finés. Y si a Finés le fue contado por justicia, oye, fue el doble. Y entonces cuando yo voy en mi camino haciéndole un favor a Dios, ¿se acuerdan? Mateo 24, eso se lo estoy diciendo yo ahí, con chanfle, Jesús les dice, porque vendrá el día en que el que os mate pensará que le está rindiendo un tributo a Dios. Saúl, obviamente el primer cumplidor de esta profecía va a ser don Saúl, que cree que él le hace un favor a Dios persiguiendo a estas personas, matando a Esteban, porque esto hay que detenerlo. Eso es lo que hay en su cerebro. Ok. Con esto les concluyo y ahorita vamos, ahorita les termino de dar otros detalles ahí de Hechos 9. A ver, váyanse a Daniel 11. Ok. ¿Alguien sabría qué es un fariseo? Digo, más allá de lo que les dije que son los perusim, los que se sienten apartados. Jesús era fariseo. Ellos tienen un lugar principal en la sinagoga, pero ¿por qué? Esa sería la pregunta. ¿Por levitas? No, ellos no son sacerdotes. Los saduceos sí. Bueno, ni eso. Por Ni eso. defender la palabra de Dios. ¿Mande? Por defender la palabra de Dios. Sí. ¿Concretamente alguien sabría cuándo la defendieron? Bueno, con esto ya les va a quedar toda la fotografía completa. Sucede, ustedes lo saben, que los paisas empezaron a portar muy, muy mal. Y entonces vino el 1 y vino el 2 y vino el profeta X y el Y, y a este lo mato, y a este lo apedreo, y a este lo largo, y lo que ustedes quieran, hasta que finalmente el vaso se llena. Ok, y viene una conquista espantosa. El norte va a ser conquistado en el 720 a.C. y en el 586 cae el templo, el muro en el sur, lo que quedaba del sur, que ya era algo chiquito. Y entonces pierdo todo, como israelita acabo deportado, etc. Pero Dios me promete que algún día me va a restaurar. Pero sí me la canta y me la canta derecho y me dice, mira, tú vas a estar sujeto a muchas botas. Entonces hay un profeta ahí exiliado en Babilonia que se llama Daniel y está leyendo el libro de Jeremías. Y mira, aquí Jeremías decía que después de los 70 años íbamos a regresar. Pero Daniel no es tanto que le interese regresar, sino cuando volvemos a ser como una nación libre y soberana que te vamos a adorar. No, pues no son 70, son 70 por 70. Te falta mucho. Es lo que le está diciendo en pocas palabras ahí en capítulo 9 del libro de Daniel. No te va a tocar. ¿Ok? Y eventualmente en el 12 le dice, mira, al final de los tiempos tú te vas a levantar y vas a recibir tu heredad. Los judíos se van a reventar, los del norte se van a reventar la bota siria. Y ya, norte y sur se van a reventar la bota
Babilonio, bueno, tienen asirios, luego babilonios, luego se van a reventar a los griegos, perdón, a los persas, luego a los griegos y luego a los romanos. ¿Okay? Van a vivir bajo la bota extranjera muy feo. ¿Ok? Y entonces sucede que durante la conquista griega les va muy mal. ¿Okay? Llega Alejandro pues, obviamente es un gran conquistador, etc. Alejandro no solamente te conquista de una forma militar, sino también intelectual. Muere Alejandro y 4 de sus generales se reparten todos los reinos. Uno se llama Seleuco y otro Ptolomeo. Palestina, lo que nosotros entendemos por Palestina, lo que hoy es Israel, lo que ustedes quieran, esa zona se la van a disputar estos dos, tanto Seleuco como Ptolomeo, y a veces está bajo la bota Ptolomea y a veces está bajo la bota Seleucida. ¿Ok? En lo que vamos a leer está bajo la bota de los Seleucidas. ¿Ok? Y hay un rey seleucida muy famoso, alguien sabría, es un desgraciado, entonces lo toman como el arquetipo, el modelo de la bestia. ¿Alguien sabe cómo se llama? No. Antíoco, exacto. Epifanes, que quiere decir que se apareció Dios. O sea, estos cosas no eran nada modestos tampoco, ¿ok? La epifanía. Bueno, sucede que don Antíoco se está peleando con el del sur, con Ptolomeo. Todo el tiempo se están peleando, porque todos quieren más territorio. ¿Ok? Sucede que va al sur con bastante éxito, pero cuando se reabastece, etcétera, y quiere regresar la segunda vez, le va como en feria. ¿Ok? Los Ptolomeos además son ayudados por los romanos y regresa histérico a Palestina Antíoco y empieza a ser un desastre. ¿Ok? Regresa ardido que le fue muy mal en su intento de conquista del norte de África. ¿Ok? Y entonces, ¿saben qué? Además, se queja con los judíos y dice, seguramente ustedes también me pusieron el pie porque ustedes están en la grilla, porque ustedes no me quieren a mí, seguro me ayudaron ¿sí se entiende? Ayudaron a los Ptolomeos del sur y entonces empieza literalmente una masacre. Esto lo cuentan los libros de Macabeos, pero hagan de cuenta que llegaba el soldado griego y le decía al israelita, si circuncidas a tu hijo te mato. Y ahí va el otro y el octavo día circuncidaron al niño y lo mataban. Ven, quiero que comas este puerco. Pues no me lo como. Los torturaban. Y si no aflojaban la boca con la tortura, los mataban. Se metieron al templo y pusieron una estatua de Zeus. Y para conmemorar la instauración de Zeus ahora en el lugar santísimo de estos israelitas, matan un marrano, porque saben que para el israelita el marrano es un animal inmundo. Es un desgraciado. Pero siempre, desgraciadamente, cuando hay una conquista tienes el vendido. ¿Ok? Que sí le hacían las palmas a los griegos. Había judíos que, no me pregunten cómo, reversaban la circuncisión, se la vivían en el teatro griego, se la vivían en el estadio. Alejandro metía 4 instituciones y así conquistaba el corazón y las mentes de los pueblos conquistados. Metía el teatro y entonces te influye, piensa en Netflix. Metía el templo, ¿ok? Metía el estadio. Y el gimnasio, ¿no? También. Metía el gimnasio, metía la escuela. Fue su maestro Aristóteles. Sí. Era un genio, porque controló los deportes, tu entretenimiento. Sí. Te influyo a través de una historia. Entonces, mi forma de ver el mundo no te la transmito tal cual, pero te cuento Antígona, te cuento Electra, Edipo, ¿sí me explico? Entonces, para el hebreo tiene esta lucha como la tenemos nosotros, que es el veo. ¿Voy o no voy al teatro? ¿Voy o no voy al estadio? En el estadio van a ver a hombres desnudos, lanzando el disco, luchando, lo que ustedes quieran. Para el griego, la medida de todas las cosas es el hombre. Entonces, el cuerpo bien formado en el gimnasio es la escuela. ¿Ok? Para el hebreo no. Para el hebreo la medida de todas las cosas es Dios, no el hombre. ¿Sí me explicó? Y entonces es un choque de trenes. Les voy a leer Daniel 11:30. Ok. ¿Qué les dije? Daniel 11:30. ¿Por qué no está el 30 aquí en mi Biblia? Y ahora sí no, y traje Biblia grande. Bueno, les voy a leer desde el 29. Dice, el tiempo señalado volverá al sur. Esto es lo que les dije, que regresa al sur Antíoco, que quiere conquistar el norte de África, mas no será la postrera venida como la primera, que ya vimos el número 30.
Dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. No tienen que entender todo el versículo, entiendo que está medio complicado. Quitín es Roma, ¿ok? Esta idea de que vienen gentes, bueno, me están ayudando otros, ¿ok? A los del sur. Entonces se enchila porque efectivamente, como había predicho Daniel, vinieron unos cuantos a ayudarle a los del sur. Y entonces yo regreso súper enchilado. Se los voy a volver a leer esta parte del 30. Dice, y él se contristará, que regresa al sur todo enchilado, y volverá y se enojará contra el pacto santo. Literalmente en este segundo, esto se los platico, porque es bastante interesante, porque en su segundo intento de conquista, cuando llegan los romanos, y le dicen, ¿por qué? Porque los romanos ya se iban a quedar con esto, pues ya lo tienen en la mira. ¿Qué haces aquí, Antíoco? Que Antíoco y la historia de los romanos no se las platico, pero ya tenía muchos años atrás, o sea, se conocen. Sí. ¿Ok? Y entonces, ¿qué haces tú aquí, Antíoco? No, pues es que vengo a conquistar aquel sur. No, tú no vas a conquistar nada. Y entonces les dice Antíoco, déjame pensarlo. Y entonces, piensa en la expresión en inglés, cross the line, dibuja un círculo en la playa alrededor de Antíoco, no me acuerdo si era Pompeyo el romano, y le dice, mira, piénsalo mientras estás dentro de este círculo. Y entonces el otro lo humilla, lo que está haciendo es que lo está humillando. Y entonces él le dice a Antíoco, está bien, no me voy a meter. Se sale del círculo, ya habiéndole dicho que pues ya me voy, y entonces regresa todo enchilado a Palestina. Y esto es lo que sucede, se lo sigo leyendo. Dice, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo. ¿Qué es que se enoja contra el pacto santo? Se enoja contra los judíos. Y entonces mete la estatua de Zeus, empieza a obligar que no puedes circuncidar a tus hijos, no puedes guardar el sábado, no puedes comer kosher, etc. ¿Ok? Y luego dice, y esto es lo que enchilaría a Pablo, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que hay un grupo que se llama Macabeos, que quiere decir martillo, que les matan a uno de los familiares, y entonces el papá, que se llama Jonatán, inicia una guerra de guerrillas muy exitosa y le empieza a ganar a Antíoco. ¿Ok? Pero a ellos mismos los traicionan. ¿Ok? Entonces sufren bajas, como cualquier guerra de guerrillas. Les sigo leyendo al 31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, lo que les estoy platicando, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Israel tiene la obligación de celebrar un sacrificio mañana y tarde. Lo quito y pongo a Zeus. ¿Ok? Y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? La estatua de Zeus. Versículo 32. Con lisonjas seducirá a quienes, a los violadores del pacto. Entonces Antíoco, como es muy brillante, ve que Israel está dividido y entonces le dice a los judíos, oye, ¿tú qué piensas de que puse a Zeus? ¿Tú eres de esos enchilados? No, yo me la llevo relax, yo sí voy al teatro, yo sí voy. Ok, les sigo leyendo. Versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Ok, con esto les termino toda esta idea. Los que soportan la guerrilla se vuelven héroes nacionales. Ok, de hecho, triunfan y reconquistan la ciudad. Cuando ustedes vean a los judíos celebrar Hanukkah, lo que están celebrando es la reconquista de la ciudad. Hanukkah literalmente quiere decir dedicar, ¿ok? Sacaron la estatua de Zeus y vuelven a dedicarle a Jehová, entonces lo purifican. Y entonces es diciembre y entonces dicen, oye, pues ¿qué fiesta era la última que debimos de haber celebrado? No, la de los tabernáculos. Y para celebrar la fiesta de los tabernáculos hacían tiendas de campaña con ramas, y entonces la rama se vuelve un símbolo militar de victoria. ¿Cómo reciben a Cristo en esa paz? Con ramas. Con las ramas, sí. ¿Ok? No es época de los tabernáculos. Si yo le preguntara a Jesús, ¿por qué se están recibiendo con ramas si no es tabernáculos? No, porque los macabeos celebraron la reconquista de la ciudad con las ramas. Y los fariseos, y allá les van a caer todos los 20, se consideran los herederos de los macabeos que se aguantaron, que no se vendieron. Estos que se entenderá con los violadores del pacto son los vendidos judíos. ¿Cómo ve Pablo a estos que predican a Cristo?
como estos que se vendieron a Antíoco y andan siguiendo un Dios gentil. Porque aunque ustedes no lo crean, muchos gentiles, entre ellos los romanos, los egipcios, consideran al sol un Dios que resucita. Entonces esto de que los dioses resucitan es una idea gentil, no es nuestra. Al Mesías no lo matan. Cuando Jesús le preguntan, oye, danos una señal, los fariseos no les va a dar señal, les va a dar la de Jonás, lo va a resucitar. ¿Qué piensan los fariseos? ¿Qué le dicen los fariseos a Pilato? Este engañador dijo que iba a resucitar. Sus ideas babosas de ustedes gentiles. Pablo, si ustedes le preguntaran a Pablo, bueno, todavía no se llama Pablo, Saúl, ¿cómo ves tu vida? ¿Por qué haces esto? Por Daniel 11, 30 y 31. Porque estos son unos violadores del pacto. Y así como antes iban al estadio y esos son unos vendidos que ahora traen este rollo con este cuate. Lo que quiero que vean es que en la mente de él no está tan... ¿Sí me explicó? Oye, no, es que este sí era el Mesías y el Mesías tiene que morir. No es cierto dónde dice. Ahorita si alguien me quiere decir dónde dice. Pero, ok, está bien. Vamos a suponer que tú traes que el siervo sufriente es tu Mesías. Está bien. Pero ¿dónde está lo dilatado de su imperio? ¿Y dónde está la paz? Y no soy el único que lo cree. Ve y habla con el papá del primo. Ve y habla con el papá de Juan el Bautista. Cuando nació Juan el Bautista, él dijo que ya había nacido, que iba a anunciar la llegada del Mesías. Y es más, Juan el Bautista se ve como efectivamente el mensajero en Malaquías, que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y la Biblia dice que cuando viniera Malaquías a anunciar al Mesías, iba a sentarse a lavar a los levitas con jabón, y que los malos iban a ser como estopa, y que los buenos los iban a encender. Yo sigo pagando impuesto al romano, ¿eh? No sé tú. ¿Cuál paz? ¿Cuál imperio? ¿Cuál libertad? Tú estás loco si crees que Jesús es el Mesías. Hasta Juan dijo, ¿no? Dinos si eso no es, ¿no? El propio Juan le pregunta. La noche que Nicodemo va y se entrevista con él, lo que le está preguntando es, ¿eres? Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nada puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En castellano le está diciendo, tú no llenas de perfil mesiánico, yo tus discípulo, una bola de ignorantes, o sea, en serio, ¿eres tú? Y entonces ya ven que le contesta, ¿el viento sopla donde quiere, Nicodemo? Le está citando un pasaje de Eclesiastés que dice, como no conoces la dirección del viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Jesús le está diciendo, mira, cuate, no entiendes. Vengo disfrazado, y efectivamente es lo que decía Isaías 53, Dios no iba a venir con toda su gloria. Ok, ya, para terminar, váyanse a Hechos 9, ya les termino. Miren, hasta cierto punto, es más fácil la conversión así del católico, del budista, que de este cuate. Porque este cuate sí tiene muchos argumentos para decirte que Jesús no es el Mesías. Él en su vida se le ha enseñado siempre que cuando venga el Mesías vamos a tener paz. Es lo que así terminan todos los profetas menores. ¿Sí? O sea, piensen Sofonías, ¿no? Los montes van a destilar mosto. Piensen cómo termina Oseas, nos vamos a reconciliar y entonces ustedes van a ser felices, etc. O sea, en mi mente no está esto de que hay una pausa entre que vienes una vez y regresas, cuate. Que sí lo dice la Biblia y se los leo la próxima semana. Pero ahorita no me quiero detener en eso. O sea, porque el Antiguo Testamento sí tenía 2 versículos que hablan de una pausa, pero 2. O sea, ontoy. Bueno, Hechos 9. Dice, 9:8. Ya tuvo su encuentro con Dios. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bueno, pues obviamente el autor, en este caso don Lucas, al decirte que está 3 días, ¿qué le está enseñando Dios a Saúl? La resurrección. La resurrección. Piensen la cantidad de veces que se emplea el término de 3 días. Díganme algún ejemplo. Jonás. Ese sí lo tendría claro. La muerte de Jesús, ¿no? 3 días. Díganme otro.
¿Se acuerdan del libro de Oseas que dice al tercer día nos dará vida? Lázaro, ¿no? Lázaro son 4. Pero díganme otro del Antiguo Testamento. La conquista de la tierra prometida les dice, en 3 días conquistamos la tierra, les dice Josué, así que santifíquense. ¿Quién resucita el tercer día? Hay una mujer que resucita el tercer día. ¿La niña? A la niña. No. Tanita, pero Les cuento la historia. eso Sucede que hay un rey persa que tiene una super chava y entonces la quiere farolear, se llama Basti, dice Basti, ven. Y Basti dice, no, bola de borrachos, yo no me voy a exhibir ante tus amigotes. Y entonces este cuate pregunta, ¿qué hago? No, pues sabes qué, lárgala y que busquen otra chava y haz un concurso Miss Persia y te quedas con la mejor. Sucede que una mujer que se llama Arrayán, Hadassah, gana Miss Persia y es una mujer que este cuate, o sea, el libro te da la idea que la respeta, que la aprecia, ¿no? Que es una mujer virtuosa. Se llama Esther porque la quieren asimilar a Ishtar, ¿okay? Que es la diosa de ellos. Y su primo se llama Marduk, como el dios de estos cuates. O sea, el libro te quiere enfatizar cómo los quieren asimilar, pero estos cuates no se dejan. El caso es que se determina su exterminio y le dice el primo, ¿sabes qué, mija? Tienes que irte a presentar. ¿Y qué le dice ella? Estás loco, el horno no está para bollos. Tú no sabes que la reina anterior tuvo a bien armar mitote, al grado que tuvieron que hacer todo un consejo y edictos de que todo el mundo afirmara su autoridad en la casa. Si no me manda a llamar y yo entro, ya el mandilón tonto bruto mira cómo lo maltratan sus viejas. No me voy a meter. Pues hazle como quieras, mija. Si tú no te presentas, nosotros de alguna forma la vamos a librar. Respiro y liberación vendrá de otro lado, pero tú y tu casa van a perecer. Y entonces le dice, pónganse a orar por mí, ¿cuánto tiempo? 3 días. Y cuando se presenta, ella en ese instante muere, porque le dice a Mardoqueo, y si perezco, que perezca, porque en este instante que te estoy diciendo que oren por mí, yo sé que lo más probable es que me maten, porque el horno no está para bollos. O sea, este cuate se tendría que oponer a toda su corte y confirmar que efectivamente es un mandilón tonto para perdonarme la vida, y no lo va a hacer. Díganme otro cuate que resucita el tercer día. Sucede que le dicen a un señor que se llama Abraham, fíjate, mi cuate, que tienes que matar a tu hijo. Y cuanto antes mejor. Día 1, llevan a cabo un camino de 3 días, se suben a un monte, lo amarra, y ya que lo va a matar, Dios dice, está bien. El tercer día. Y entonces el autor de Hebreos, hablando de la resurrección, dice que Abraham recibió a su hijo Isaac de entre los muertos, porque ya el cuchillo ya iba para abajo, para que me entiendan, y Dios lo detiene. Esto sucede cuando el tercer día. Entonces lo que quiero que vean es que Dios a través de estos 3 días le está diciendo, cuate, tienes la resurrección. La idea de los 3 días la tienes en Jonás, la tienes en Esther, la tienes en Isaac, la tienes regada por toda la escritura, porque cuando vayan leyendo ahora la Biblia, fíjense la cantidad de veces que es el tercer día. La tienes en el libro de Oseas, yo les iba a dar vida después de 3 días. No es casualidad que Lucas te mantiene el tercer día. Está bien. La próxima semana les doy más detalles porque hay una calle que se llama derecha. Esto tiene que ver, el nombre de la persona que manda a Dios a que le abra los ojos, tiene que ver. Lo que quiero terminar, ¿se acuerdan? Y se los decía yo la última vez, es que Pablo, cuando cuenta esta historia, dice, yo creía mi deber en la vida hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo les preguntaba, ¿y ustedes cuál era su misión en la vida? Porque todos tenemos una antes de conocer a Dios. Lo que pasa es que cuando Dios llega, te cambia los planes. Y si yo quería ser un abogado famoso y ser rico y borracho y parrandero, bueno, pues ahora ya ni famoso, ni borracho, ni parrandero. Ajá. La próxima semana me voy a adelantar más en la vida de Pablo. Dios le va a decir precisamente a Ananías, ve, este cuate está orando y casualmente el tercer día va a recuperar la vista. Este cuate va a saber lo que es padecer por mí. Si ustedes le preguntaran hoy a esta persona, oye Pablo, ¿cambiarías tu vida? ¿Qué creen que diría? Que no. ¿Tenías tentaciones? Pues diría Pablo, pues no he leído Romanos 7, ¿cómo me refiero a mí mismo como miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Las mismas tentaciones que ustedes. Horribles. O sea, yo sé lo que es saber que tengo que ir para allá cuando cada célula de mi cuerpo quiere ir hacia allá. Y lo que es literalmente, ok, tengo que morir.
Pero yo ya estoy de este lado, yo ya no vivo por fe. Yo ya veo, yo estoy en el cielo. Pablo diría a ustedes, no, ustedes todavía caminan con algo que ustedes no saben, todavía no saben el cielo, ni las recompensas, ni lo que es ya no tener esta lucha. Ustedes viven por fe, ustedes viven con esta esperanza, a la cual yo me aferré toda mi vida. Entonces, miren, lo que les quiero decir es que este fariseo va a hacer choque de trenes, todo lo que él creyó, entendió toda su vida, de repente se le cambió. Y ya lo veremos en Corintio. ¿Qué hago yo en Corintio? Si esto es un antro de gentiles. Yo debería estar en Jerusalén discutiendo la ley. Esos cuates, ¿qué les hago del kosher? ¿Sí me explico? O sea, con que coman con cubiertos, muchachos. ¿Cambiarás tu vida? No, no la cambiaría. Lo que les quiero decir es que hoy, cada día que nos despertemos, tenemos esta oportunidad de cambiar nuestra vida para mal. ¿Sí me explico? Y decir, Dios, ahí te tiro el arpa. Yo ya no hablo de ti, yo ya me voy al mundo, yo me cansé, además tu mundo está bien feo, está cada día peor. O tengo esta oportunidad de cambiar algo, mucho o poco, pero yo puedo influir a algo. Mi vida puede ser de utilidad, mucho o poco. El impacto nada más lo ubicas tú allá. Es alentarlos a que ustedes todas las mañanas, Dios, mira, mi carne quiere ir para allá. Pero por fe, tengo que realmente amar a las personas que me rodean. Y el amor no se siente bonito, se siente feito. Porque implica poner al de enfrente antes que yo. Y entran las emociones. Y el cóctel que todos traemos dentro. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por esta noche. Gracias, Dios, por la vida de pues este hombre que nos alienta, Señor, todos los días a olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Gracias, Dios, por su vida. Entendemos que pues Pablo ya jugó el papel que tenía que jugar y que hoy nosotros, cada uno, está jugando el que le tocó. Ayúdanos, Dios, a llevarlo a cabo. Bendícenos hasta ese día. Te lo pedimos por Jesús. Amén.